mientras que van subiendo, vamos a dar comienzo con la siguiente mesa, que es la séptima de este congreso y lleva por título Novedades en la atención con personas con enfermedades glomerulares. Cedo la palabra a Daniel Gallego, presidente de Federación Nacional ALCE. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sabéis que en las enfermedades glomerulares, pues en los últimos 20-30 años no ha habido grandes avances, pero parece ser que ahora sí, a partir del año pasado y de este, pues hay nuevos avances terapéuticos que nos dan una esperanza a los que tenemos enfermedades glomerulares, como yo mismo o como Marta Moreno, que luego la presentaré, porque bueno, sabéis que muchas son mediadas por el complemento 3G, pero no solo eso, también hay otras enfermedades raras, consideradas raras o ultra raras, y la verdad que tenemos una esperanza, sobre todo en IgA, que hay nuevas herramientas terapéuticas y vamos a ver pues todo este mundo de las enfermedades glomerulares que muchas veces recidivan en el trasplante renal y que queremos que de una vez por todas pues que podamos erradicar de alguna manera o llegar a tener la cura, ¿no? Y no llegar a necesitar diálisis o trasplante en algún momento en el futuro. Y bueno, y para ello tenemos a ponentes de primer nivel. Y voy a presentar a la primera ponente que no ha venido presencialmente, pero sí nos va a hacer la presentación online, que es la doctora Gemma María Fernández, que es la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario La Paz de Madrid. Así que cuando queráis ponéis el vídeo de la presentación de Gemma, que nos va a hablar de las novedades. Hola, buenos días a todos. Soy Gemma Fernández, nefróloga en el Hospital La Paz y responsable del grupo de patología glomerular de la Sociedad Española de Nefrología. Me hubiera encantado estar hoy ahí con todos ustedes, con todos vosotros, compartiendo esta jornada tan completa que habéis organizado. Sin embargo, a veces coordinar las agendas no es del todo fácil. Vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. ¿Qué novedades tenemos de la C3, de la glomerulopatía C3? En realidad, en la glomerulopatía C3 casi todo es una novedad porque es una enfermedad que se ha definido o que se ha descrito hace relativamente poco, probablemente hace menos de una década. Sabemos que el sistema del complemento está en el ser humano y en prácticamente todos los seres con vida y su función fundamental es la de ayudar al sistema inmunológico, al sistema inmunitario a defenderse frente a agentes externos. En concreto, el complemento nos va a ayudar a deshacernos de las infecciones bacterianas. El complemento son varias cascadas de factores, de proteínas, tremendamente complejo, pero de forma resumida podríamos decir que este sistema complejo está regulado en dos grandes puntos. Por un lado, la C3 convertasa y la C5 convertasa, fundamentalmente la C3 convertasa. Para el cuerpo humano es tan importante mantener el control del complemento que incluso la C3 convertasa está regulado por varios factores. Cuando hay alguna alteración en alguno de estos factores, se produce enfermedad. ¿Por qué puede haber un problema en los factores que se encargan de regular esta C3 convertasa? Porque algunos de estos factores, que son proteínas, pueden tener una mutación. En el 10-20% de los casos de C3 hay una mutación en estos factores que hace que la C3 convertasa, tan importante en la vía del complemento, no funcione adecuadamente. Pero también puede ocurrir que estos factores reguladores no funcionen porque hay algún anticuerpo que se una a ellos y les impida un funcionamiento adecuado. Aproximadamente el 40% de los casos de C3G se deben a anticuerpos. Y ya en personas mayores, cuando encontramos la C3 en personas de 50 a 60 años, lo que hay que descartar siempre es que existan paraproteínas monoclonales, problemas hematológicos neoplásicos, cancerosos, que favorecen la formación de autoanticuerpos y que por el mismo mecanismo que los autoanticuerpos generados por el sistema inmunológico impiden el normal funcionamiento de las proteínas reguladoras. Hay que considerar que a día de hoy aproximadamente el 40% de los pacientes con C3G no llegamos a conocer la causa que produce que estas proteínas reguladoras no actúen correctamente. Los genetistas nos dicen que desde ese punto de vista va a haber poco que avanzar más y que todas las mutaciones están prácticamente
descubiertas, y es probablemente en el campo de los autoanticuerpos y de las paraproteínas donde probablemente debamos mejorar para encontrar estos casos que actualmente no tenemos claro su mecanismo de acción. ¿Por qué la C3 convertasa o la alteración de la C3 convertasa produce una C3G? Porque, de hecho, la C3 convertasa se puede alterar en otras enfermedades. Hay otra enfermedad que también está muy ligada al complemento, que es el síndrome hemolítico urémico, en el que su problema fundamental es también o está centrado en la C3 convertasa. Sin embargo, produce una clínica completamente diferente. Y eso depende del tipo de mutación o del tipo de proteína que se disregule, producirá una enfermedad u otra. En el caso de la C3G, lo que ocurre es que cuando la C3 convertasa se desregula de forma que produce muchos productos de desecho, produce mucha basura, y esos fragmentos de proteínas que son basura terminan depositándose en el glomérulo, terminan depositándose en el riñón, produciendo una reacción inflamatoria que a la larga producirá disfunción en el riñón. Sin embargo, esto que contado así parece muy lineal y muy uniforme, sabemos que no es igual en todos los pacientes. Sabemos que hay pacientes que con una mutación o con un autoanticuerpo pueden tener alteraciones urinarias poco relevantes, una mínima proteinuria, una mínima hematuria. Hay pacientes que tienen una afectación un poquito más severa con proteinuria y hematuria progresiva, pacientes que la proteína se hace más importante y alcanza el grado de síndrome nefrótico, proteinuria mayor de 3,5 gramos con albúmina sérica baja y edemas en los miembros inferiores, y hay pacientes en los que esto ya afecta al funcionamiento del riñón de una forma rápida y hablamos de insuficiencia renal rápidamente progresiva. ¿Cuándo deberíamos sospechar una C3? La verdad es que es difícil, porque es una enfermedad rara o ultra rara, por tanto no está en la primera de la lista de las cosas que sospechamos, porque muchas otras patologías renales cursan con proteinuria o hematuria. Deberíamos sospecharla fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen niveles de C3 bajos en sangre, y aunque esto solamente ocurre en el 50% de los adultos y en el 75% de los niños, es decir, que podemos tener una C3 con niveles de C3 serológicos absolutamente normales. En esta gráfica he intentado definir las distintas formas que tiene evolucionar una C3. Sabemos que hay pacientes que fundamentalmente cuando hay una infección que de alguna forma estimula el complemento y hace que si hay algún fallo este estímulo se vea aún más, lo que ocurre es que cuando hay una infección o algún evento que active el complemento, la enfermedad se activa y posteriormente regresa, se vuelve a activar, regresa, aunque probablemente en cada uno de estos episodios de activación y de regresión se produzca una pérdida o un daño añadido y acumulado en el filtrado, en el funcionamiento del riñón, en el filtrado glomerular, y esto hace que a la larga el funcionamiento del riñón se vaya perdiendo. Sin embargo, y como hemos visto antes, no todos los pacientes van igual. Sabemos que un paciente puede tener un brote y que jamás puedan volver a tener ningún otro brote y que por tanto no sigan acumulando pérdidas sucesivas de función renal. Por el contrario, también sabemos que hay pacientes que después de un brote hacen una forma rápidamente progresiva y pierden el funcionamiento del riñón de forma más rápida. Es decir, que vemos que la forma de presentación y la forma de evolución puede ser absolutamente heterogénea entre los distintos pacientes. ¿Y cómo vamos a tratar? Vamos a tratar de forma individualizada, porque como hemos visto, no todos los cursos de C3G son iguales y por tanto habrá que poner un tratamiento que sea lo más individualizado a cada uno de los pacientes. De forma general, para la C3G y para toda la patología glomerular es recomendable el control exquisito de la tensión arterial por debajo de 13,8, evitar el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Esto, aunque parezca poco importante, no lo es en absoluto. Fármacos como los IECAS, los salados o los glucosúricos, los SGLT2, que permiten que el glomérulo funcione en una situación menos estresada. El grupo Glossen fue pionero en establecer que la prednisona y el micofenolato pueden ser y es de hecho el tratamiento de primera línea para la C3G, sobre todo para aquellas formas mediadas por autoanticuerpos.
Y sin duda la gran novedad en los últimos años es la aparición de bloqueantes selectivos del complemento, en concreto del complemento de la C3 convertasa. Y en concreto el iptacopan, que produce un bloqueo del factor B y que es oral, y el pegcetacoplan, que produce un bloqueo de la C3 y de la C3B y es de administración subcutánea. El iptacopan, que es un fármaco que ha sido promovido desde Novartis, ha realizado varios ensayos clínicos, uno un poco más grande, la PIA, un fase 3, con un mayor número de pacientes, y luego un fase 2 y un estudio de extensión. Se han incluido fundamentalmente adultos y fundamentalmente riñón nativo, aunque en el fase 2 también se incluyeron pacientes trasplantados. En los estudios con pegcetacoplan, que veremos más tarde, se han incluido pacientes de edades más bajas, hasta 12 años, y se han incluido un número más importante de trasplante renal, y por eso tenemos más experiencia en estos grupos que con el otro fármaco. ¿Y qué dio de sí el iptacopan? Consiguió una reducción de proteinuria respecto al grupo placebo, el grupo control, de aproximadamente un 35%. Y este descenso en la proteinuria supuso una ganancia de filtrado glomerular, y sobre todo los pacientes dejaron de perder filtrado glomerular. La diferencia se estimó en aproximadamente 2 mililitros minuto a los 6 meses de inicio del tratamiento. Por lo demás, el iptacopan fue bastante bien tolerado, no hubo muertes ni casos de meningitis u otras o sepsis por meningitis, que es el efecto secundario más importante. No hubo retirada, ningún paciente tuvo que ser retirado porque el fármaco le produjera un efecto adverso grave. El pegcetacoplan está liderado por Sobi, es un fármaco, como hemos dicho antes, de administración subcutánea semanal, y también se ha desarrollado en varias fases, y aquí se han incluido pacientes hasta de 12 años hacia arriba, y se han incluido en prácticamente todos los estudios tanto riñones nativos como riñón trasplantado. El tratamiento con pegcetacoplan consiguió una reducción de la proteinuria en torno al 68%, que es un dato realmente destacable, y aunque aquí no consiguió ganar función renal, sí que consiguió enlentecerla cuando se comparó respecto al placebo. Y lo que es muy importante, en la biopsia renal realizada a la semana 26, es decir, a los 6 meses de haber empezado el tratamiento, estos productos de desecho que se acumulaban en el riñón prácticamente desaparecieron, queriendo decir que había eliminado o limpiado la actividad que tiene la enfermedad sobre el riñón. Como mensajes generales, hemos visto que existe una elevada variabilidad en la clínica y en la evolución de todos y cada uno de los pacientes, y esto hace que no todos los pacientes deban recibir el mismo tratamiento, ni siquiera lo deben recibir en el mismo momento. Tenemos que adecuar cada terapia a cada momento y a cada paciente. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que no tenemos buenos biomarcadores que nos ayuden a hacer una selección buena para tomar esta decisión. Es decir, qué pacientes se beneficiarían más de unos tratamientos que otros y en qué momento es el óptimo para iniciarlos. Los nuevos tratamientos son sin duda muy esperanzadores, pero hemos visto que en el mejor de los casos bloquean la enfermedad, pero no curan, es decir, no regresan. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, los nuevos fármacos que tenemos disponibles, el presente es una buena forma de empezar, pero necesitamos seguir trabajando para que este trabajo tenga en el futuro una mayor dimensión y consigamos realmente la cura de la enfermedad. Muchísimas gracias. Como veis, la doctora Gemma Fernández es de las mayores especialistas que hay en España en enfermedades glomerulares, y es verdad que no tenemos ahora fármacos para curar este C3G, pero casi nada en la medicina tenemos un tratamiento que cure. Creo que solo ha habido un hito en la medicina, que ha sido la hepatitis C, que se ha curado el 99,9% de los tratamientos, pero de verdad que la medicina no se dedica normalmente a curar, sino a paliar. Pero bueno, tenemos estos medicamentos esperanzadores para retrasar lo máximo la progresión de la enfermedad renal glomerular y sobre todo evitar la entrada en diálisis o trasplante, que es el
gran objetivo. Bueno, pues voy ahora a cambiar de enfermedad glomerular y sí que voy a darle paso a las novedades que hay en nefropatía por IgA al doctor Miguel Oriol, que es médico especialista aquí en nefrología en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Cuando quieras, Miguel. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Oriol, soy nefrólogo, nacido en Perú. Luego estudié la carrera en Madrid. Luego estuve 25 años en Palma de Mallorca trabajando en el Hospital Son Espases. Y mi esposa es andaluza, así que aquí estoy, y muy feliz de estar aquí. Para mí es un momento extraordinariamente importante dentro de lo que es mi carrera profesional y mi vida como ser humano. El estar aquí en Málaga por primera vez hablando en una conferencia es extraordinariamente emocionante para mí, por un motivo muy grande. Me llamaron para comentar novedades en nefropatía IgA, pero es tan grande lo que se está viendo en estos últimos años que me parecía una cosa tremendamente difícil de hacer. Pero me parecía tremendamente estimulante y esperanzador porque venía de Alser con un título que a nadie debe dejar indiferente: personas renales. Las palabras cambian el destino del mundo. Si siempre decimos pacientes, muchos habréis estado en el hospital, nosotros mismos que trabajamos ahí, llega alguien a urgencia y dice, mire, hay un paciente de nefrología. Pues ya está, es paciente de nefrología, tiene su sello de nefrología y lo tiene que atender el nefrólogo, aunque vaya por un infarto, pero inicialmente es así. Cuando cambiemos esa terminología, que sé que es difícil, pero hay que intentarlo, la gente dirá, hay una persona que tiene una enfermedad renal y que le duele el pecho. Cuando alguien dice, mira, es que hay una persona en el suelo, todo el mundo corre a atenderlo. Todos, aunque no sea general, o yo qué sé, el médico que habló antes. Bueno, en esta situación, personalmente, me parece a mí que ese cambio será extraordinario. Así que muchas gracias, enhorabuena por haber dado ese paso hacia adelante. Y ahora voy a comentar lo primero que tuve la suerte ya de presentar hace 7 años en el Congreso Europeo, un trabajo que decía glomerulonefritis y terapia renal crónica, un momento para la esperanza. A pesar de que en ese momento no habían todavía muchos medicamentos para las enfermedades glomerulares, sin embargo, sí que empezábamos a ver alguna mejoría en el número de personas que llegaban a diálisis. Hacíamos uso de medicamentos que se llaman fuera de ficha técnica para intentar beneficiar a este tipo de personas. Se comentó que habría fármacos inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, que es lo que se va a hablar prácticamente en toda esta charla, y nuevos protocolos, combinaciones de inmunosupresores, periodos de tratamiento prolongados, y eso para nosotros era una cosa que nos daba ya mucha esperanza en ese momento. ¿Qué es la nefropatía IgA? La nefropatía IgA es una enfermedad bastante compleja, con muchos actores dentro de ella. Solamente comentar que esto sería una situación, vamos a llamarle de salud. Una persona produce inmunoglobulina A, sobre todo el intestino es uno de los grandes productores de esta inmunoglobulina, y cuando es normal esto se queda en el organismo y se destruye. En algunas personas, desafortunadamente, que tienen probablemente algún sustrato genético o alguna susceptibilidad especial para desarrollar esta enfermedad, después de una infección se produce la inmunoglobulina, pero se produce una inmunoglobulina diferente. ¿Veis que esto tiene aquí unos restos rojos, unas pelotitas rojas? Pues en estas personas no. Esto se produce a nivel intestinal. Como se produce tanta situación, tantas moléculas que no son naturales ni sanas en el organismo, se terminan depositando en el riñón. Y el sistema inmune es implacable. Él dice, a ver, esto tiene las pelotitas, sí es mío, me protege, no hago daño. Pero como identifique algo que no es mío, aunque lo haya producido yo, dice, esto lo tengo que acabar. Y es ahí donde la enfermedad inflamatoria se transforma en enfermedad autoinmune. La nefropatía IgA tiene esos dos campos. Por eso que hasta la actualidad ha sido muy difícil controlarla con un solo tipo de medicamentos o incluso en el trasplante, donde están inmunosuprimidos, porque no se estaba controlando todo. Pero la nefropatía IgA está de moda. Esto es el PubMed. El PubMed es donde siempre que tenemos que buscar información científica decimos, a ver, ¿qué ha salido? ¿Qué es lo último de lo último? Como vemos aquí, en 1968 se describió la patología por primera vez.
no hace mucho tiempo. Pero en los últimos 3, 4 años vemos estas líneas verdes hacia arriba. Es el número de publicaciones, es tremendo. Hay un interés creciente por la industria, un interés creciente desde las asociaciones científicas y la verdad que esto va como un cohete para arriba y también es muy esperanzador porque se están viendo resultados muy buenos ya en los pacientes. Como iba a haber esta reunión, hemos traído la última actualización, que esto es un editorial que ha hecho el Grupo de Inmunología y Nefrología Europeo, que se ha publicado hace 3 semanas, y ahí solamente comentar cuáles son las novedades respecto a los momentos previos, que si antes se decía que la proteinuria de riesgo está entre 0,7 y 1, ahora se es un poquito más agresivo, dice de riesgo es si hay más de medio gramo al día. Por lo tanto, habrá que fijarse en este tipo de personas. Dentro de los tratamientos, el enalapril, el losartán, que se ha utilizado mucho tiempo, pero además también los fármacos que protegen el riñón, dapaglifosina, empaglifosina, el sparsentan, que es una molécula que protege el endotelio. Es importante porque hay que mirar, pone tratamiento de soporte. No está diciendo un tratamiento que nos vaya a modificar mucho la evolución de la enfermedad, y esto es cierto, hay que ir a modificar la enfermedad, terminologías que se utilizan de forma muy habitual en reumatología, en medicina interna y que nosotros en nefrología debemos adoptar inmediatamente. Y como tratamiento inmunosupresor, un corticoide que es especial porque va a ir al intestino a intentar desinflamarlo, es decir, ya nos estamos moviendo hacia donde tenemos que ir, no solamente a controlar, a retrasar, sino a intentar, en la medida de lo posible, que el filtrado glomerular no decaiga. Esas son las novedades que hay en las guías actuales. Ellos mismos ya muestran esto que nos parece súper interesante. Ponen en la parte de arriba del enfoque terapéutico el vigilar la alteración inmunológica. Segundo paso, la inflamación y la fibrosis. Esto es extraordinario. En el momento en que salga algún antifibrótico, la enfermedad renal dejará de deteriorarse. Y eso es extraordinario, porque entonces el riesgo de ir a diálisis se alejará muchísimo o incluso podrá desaparecer. Y luego los otros tratamientos que ya sabemos, ¿no? El control de la tensión arterial, el enalapril, etc. En el futuro inmediato ya se sabe que hay que ir hacia terapias dirigidas a la maduración de las células que producen este anticuerpo. Estos ya están en fases bastante avanzadas, en ensayos clínicos de fase 3. Cuando ya el ensayo clínico en fase 3 sale positivo, ya se solicita la autorización para que se empiece a comercializar y pueda llegar a los pacientes. Nos encanta esto, lo acaban de poner, combinaciones múltiples, eso que nosotros habíamos presentado afortunadamente ya hace 7 años en el Congreso Europeo. Hay que combinarlos. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es compleja, no vamos a poder controlar con un fármaco, tenemos que ir a varios fármacos. Esta es la caballería. Esto es el New England Journal of Medicine y estos son 4 artículos publicados este año. Esto es absolutamente top. Estamos en la FIFA de las enfermedades. Dice, la industria ha dicho, ¿dónde está la IgA? A por ella. Y hay varios fármacos. Yo lo he subrayado un poquito más en rojo porque tiene, desde mi punto de vista, y no sé el laboratorio que lo produce, una pinta espectacular. Una disminución de proteinuria del 60%, prácticamente estabilización en la tasa de filtrado glomerular. Esto es un cambio enorme. Y esperemos que dentro de muy poco se pueda tener. Pero ahora viene la otra parte. Actualizaciones, todo fármacos. Nosotros tuvimos la suerte de empezar el 2019 un proyecto de telemedicina y humanización en el hospital donde trabajábamos. Como he dicho, la conferencia de hoy es para mí muy emotiva, no solo por las personas que han organizado esto, que les agradezco muchísimo, sino por las personas que estáis aquí. Está mi familia, mis 3 niños atrás, que deben ser los que más han oído de papá, ¿ya vas a la diálisis? Y eso es una cosa muy emotiva para mí, porque esto es un compartir entre la gente. En el trabajo que presentamos nosotros ya tuvimos la posibilidad de contar con algo muy sencillo, que era un teléfono, un smartphone con un WhatsApp. ¿Y por qué lo hicimos el 2019? Porque sabíamos que la accesibilidad es una herramienta potentísima para la gestión buena de las personas. Y cuando hicimos nosotros la valoración de qué es lo que había utilizado la gente, para qué nos habían llamado por WhatsApp o utilizado el WhatsApp, el COVID-19, un 10%,
dudas con la medicación 17%, 14% síntomas clínicos y el 35%, lo más importante de todo, por favor, doctor, no llego a la consulta, ¿me la puede cambiar? No me han hecho la analítica, ¿me la puede cambiar? Me tengo que ir a mi trabajo o tengo una reunión urgente, ¿me puede ayudar? Y algo tan sencillo, nosotros creemos que es una necesidad médica no cubierta. A fecha de hoy, si viniera otra pandemia como el COVID, nos tendría exactamente igual que hace 3, 4 años. El tema quizá más importante, la humanización. No puede haber nada que crezca sin que pase por el tamiz de la humanización, nada. No existe nada que uno haga pensando solamente en un número, en una cifra, en una proteinuria. Yo no voy a hablar mucho de esto porque aquí presento un trabajo que se ha publicado este año, que es la carga humanística de la nefropatía por inmunoglobulina en pacientes y sus cuidadores en Estados Unidos. Uno de los autores, lo tenemos aquí, es Daniel Gallego, o sea que no puedo comentar nada porque quedaré en ridículo, pero ahí se sacaron cosas importantísimas en la IgA: depresión, ansiedad, incertidumbre, miedo al futuro, impacto familiar y impacto en el trabajo. Afecta a gente joven, pero la gente joven tiene familia y tiene trabajo. Así que es un artículo muy bonito para leer. Nosotros tenemos experiencia en enfermedades glomerulares en nuestro medio. Este trabajo lo pudimos presentar ya hace 2 años. Nosotros cambiamos la consulta un poco del método tradicional, donde el médico está enfrente del paciente, hacia otro donde el equipo de cuidados, que es enfermería y medicina, está al lado del paciente, pero además ayudados por un WhatsApp, por un smartphone, para accesibilidad. Tengo la suerte de estar casado con Elena, que está ahí, que es enfermera experta en coaching, y nos ha dado una información tremenda sobre cómo hacer las entrevistas y estructurarlas. Hemos utilizado diferentes cuestionarios y algunos de ellos extraídos de nuestra propia experiencia, pero los sacamos por azar, como por ejemplo usted que necesita medicamento intravenoso o vía oral. No, esto nosotros ya lo habíamos preguntado previamente. Y el máximo interés para nuestros pacientes venían de su trabajo, tenían preocupación por su trabajo, se sienten mal, pero tienen que trabajar o tienen que estudiar. Las conclusiones más importantes de todo este trabajo fue que cuando les preguntamos cada cuánto tiempo se quieren ver, ellos dijeron cada 6 o 9 meses si tenemos un acceso directo. Y esto, señores, tiene una implicación muy potente sobre el sistema sanitario. Preguntamos cómo había sido el acceso durante el COVID, el 87% dijo que era adecuado. Eso era una cosa, yo creo, muy importante. Y el 72% dijeron que su calidad de vida había mejorado gracias a estos cambios. No eran medicamentos muy caros, no había muchas herramientas novedosas terapéuticas, solo habíamos cambiado la gestión y estábamos llegando mejor a los pacientes, a las personas con enfermedad renal. Dentro de la actualización, para finalizar, el diagnóstico es muy sencillo y es muy humano, no hace falta pinchar, es un análisis de orina. Es tremendamente sencillo y con una rentabilidad tremenda. Los tratamientos tienen que ir al origen, tienen que ser personalizados, tenemos que preguntar por las preferencias terapéuticas del paciente. A medida que haya muchos fármacos, el médico tendrá que decir, oye, ¿qué le pongo? ¿Cuál es el mejor medicamento en este momento según también la preferencia del paciente? La telemedicina. Tiene que entrar la telemedicina. Ya hemos visto, nuestros pacientes, las personas de la consulta nos han dicho, esto lo necesitamos, no lo pueden quitar. Y la inteligencia artificial viene para ayudar, pero no es infrecuente que ya vea en la consulta gente que viene aterrorizada por lo que le ha dicho el ChatGPT. La única manera de engranar todo esto es con la humanización. Pero detrás de la charla, perdona, ya me he pasado un minutito, quiero hablar de las personas renales. Porque detrás de cada historia, de cada uno de nosotros, hay una historia. Rodolfo, que fue mi primer paciente, no lo olvidaré nunca, porque estaba empezando y fue mi primera hija potente, él es paracaidista. Juan, porque me decía, porque le afectó de muy jovencito, yo quiero ser policía, quiero llegar a ser policía. Y lo consiguió porque por suerte entró en remisión, un tratamiento que le funcionó y le fue bien. A Rocío, porque nos decía, quiero quedarme embarazada, tengo una IgA, tengo proteinuria, tengo tal, no sé qué me va a pasar. Pues ahora está embarazada, está controlada y esperemos que esté disfrutando mucho de esto. Bruno, porque fue una persona a la que le tenemos mucho aprecio, porque lo conocimos muy jovencito, era un poco travieso, y gracias al trabajo conjunto con enfermería, haciendo coaching, vimos como un poquito él podía cambiar, pero ya lo sabíamos, pero nos han confirmado que, claro, él vive para el deporte, así que la indicación de no hagas deporte porque tienes una IgA no funciona, pero es que además creo que hace lo correcto. Por la madre de Bruno,
porque también está aquí. Porque la madre de Bruno siempre estará pendiente de Bruno, pero además ahora estará pendiente de mucha gente porque es la presidenta de Serendipia, una asociación para pacientes con patología, para personas con patología glomerular en Baleares. Por Ernesto, que también lo tenemos aquí, porque él está esperando que llegue una medicación. Y hoy hemos mostrado que hay algunas opciones, habrá que comentarlo con el médico responsable. Mira, se ha comentado en Málaga que hay esto, a ver si se puede utilizar. Y por todas las personas renales, por sus familias, por sus cuidadores y por todos vosotros, muchas gracias por esta mañana. No solo clínico, sino también humano y social, que de verdad que te lo agradecemos un montón. Nos conocimos de Palma de Mallorca hace muchos años y de verdad que me ha encantado que hayas enfocado esta presentación desde el punto de vista de personas renales, que te confieso que me costó un poco instaurar el concepto de personas renales porque la gente nos veía como pacientes, pero una vez que lo hemos instaurado, que no es un concepto médico, sino que es un concepto más social, de verdad que creo que está funcionando y gracias de verdad por tus palabras y tu presentación. Bueno, y vamos a la siguiente presentación, que vamos a hablar de enfermedades renales mediadas por el complemento y vamos a presentar el proyecto ATLAS. Tengo la suerte de contar con dos personas que conocen muy bien el proyecto ATLAS. El primero es Álvaro Madrid, que es jefe de servicio de nefrología infantil y trasplante renal ahí en el Hospital Materno Infantil de San Juan de Dios. Bueno, está en San Juan de Déu, perdón, que no sé qué nos produce, así que cuando quieras, Álvaro, adelante con tu presentación. El micrófono, Marta. Bueno, gracias, Miquel. Somos amigos hace mucho tiempo, los conocemos hace mucho tiempo, hemos pasado cosas juntas, ¿ya? Y bueno, él ha introducido mucho el tema nuestro del cual nosotros vamos a hablar. Nosotros las enfermedades glomerulares, en el fondo, sabemos que afectan significativamente la vida de los pacientes, y desde que diagnostican de una glomerulonefritis, ya sea una IgA, una C3 o cualquiera de las que se ha hablado anteriormente, sabemos que la vida cambia mucho. Y estas enfermedades se presentan en gente muy joven, por eso un nefrólogo infantil lo está presentando hoy, porque se presentan ya en la adolescencia, un grupo importante, y afecta el proyecto vital de todos estos pacientes. No son enfermedades como la enfermedad renal crónica, se presenta ya cuando ya está desarrollada nuestra vida. Son pacientes que están por desarrollar su vida en adelante. Son gente joven, son nuestros adolescentes. Nuestros pacientes renales son adolescentes, que también son pacientes y también tienen que mostrarse. Nosotros vemos que se habla mucho del paciente renal, del hombre mayor, todo, pero aquí también tenemos que considerar que estas enfermedades afectan a la gente joven, afecta a los niños, a los adolescentes, que tienen toda una vida por delante. Para nosotros es muy importante, sabemos que la afectación es muy importante. Son pacientes que tienen expectativa de tener hijos, de desarrollarse, de crecer, y que no pueden hacerlo por efecto de su enfermedad. Hay muy poca literatura al respecto, entonces un poco de nuestro grupo, un grupo que nos reunimos, decidimos empezar a un poco saber qué es lo que vamos a estudiar. Entonces tenemos este grupo, que es el comité científico, en el cual le integra Marta, el doctor Caravaca, el doctor Prada y yo, ya para un poco queríamos saber cuál es el efecto que tiene sobre toda la vida. No sobre toda la vida, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista vital, expectativas de vida, cómo afecta económicamente, porque también afecta económicamente a los familiares, cómo afecta en todos sus diferentes ámbitos fuera del ámbito médico. Entonces quisimos estudiarlo un poco y saber un poco qué pasa. Para esto hicimos toda una ruta que el próximo 4 de diciembre concluye con la presentación de este libro, que aquí veis que un poco, primero tuvimos un comité científico, nos juntamos, nos reunimos, entrevistamos a los pacientes a ver cuáles eran sus inquietudes, desarrollamos un cuestionario en estas inquietudes y después los repartimos entre todos los pacientes para que lo rellenaran tranquilamente, en el cual era un cuestionario bastante extenso, tardaban 45 minutos, una hora en desarrollarlo completamente, pero pedimos por favor que lo hicieran con la mayor honestidad posible, que lo hicieran respecto a lo que ellos sentían realmente, que lo hicieran tranquilamente en sus casas, le entregamos un QR en el cual lo bajaban por internet y pueden ir desarrollando lentamente el cuestionario y podían ir pensando qué es lo que le había pasado en el momento que te diagnosticaron, en el momento que te dijeron que tu riñón no funcionaba, en el momento que te dijeron que llegaba tu trasplante, cuáles fueron tus emociones, cuáles fueron tus sentimientos, cómo te sentiste tú, cómo afectó tu vida, cómo afectó a tu familia, a tus relaciones.
Entonces, todo esto fuimos recopilando y hemos recopilado toda esta información que ha sido bastante importante, ¿ya? Ahora yo mostraré un poco lo que corresponde a los resultados básicos, porque no puedo, no puedo hacer un spoiler del libro que se presenta la próxima semana, porque me matan acá el resto del comité, me matan sencillamente. Entonces, un poco es, ahora que estamos Marta acá, hay que formarte el proyecto, yo quisiera preguntarle, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves este proyecto que hicimos, que tú formaste parte? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es la importancia de todo este proyecto? Antes de que conteste Marta, voy a presentarla porque yo creo que la internacional, por supuesto, ha sido presidenta de la Almería, pero ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería y además es funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía y bueno, tiene un puesto de especialista digital en la Agencia Digital de Andalucía y cuando tienes Marta, que además nos conoce muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Federación por proponerme participar en el Comité Científico para el Desarrollo del Proyecto ALDAS. Muchas gracias al doctor Madrid por acompañarme en esta ponencia. Y bueno, quiero agradecer que me trasladaron el 7 de marzo aquí en Málaga, en el Carvalho, mañana tengo revisión, aprovechando que vengo al Congreso. Agradecer al equipo y agradecer personalmente ayer a la doctora López y al doctor Caballero, al inmunólogo, que están en el laboratorio con nuestros anticuerpos, pero a nosotros no nos ponen cara. Ya me hice una visita el año pasado que me llamaron para verme y ponerle cara a los anticuerpos de Marta para saber quién era Marta, que estaba 10 años detrás de Marta, después de la trasplantaban, que Marta tenía un PRA de fe. Y ahora el milagro se ha logrado y aquí estoy. Bueno, pues nada, la importancia del proyecto, y bueno, y también gracias a Martín por la iniciativa de desarrollar este proyecto tan importante para los pacientes, bajo mi punto de vista, como representante que he sido de una asociación de pacientes. La principal importancia de este proyecto, como ha dicho muy bien el doctor Madrid, es que la enfermedad afecta a pacientes muy jóvenes. Yo, por ejemplo, y Dani empezó un poquito más mayor que yo, pero yo empecé con 10 años. Toda la vida por delante, me trasplantaron justo una semana después de terminar la carrera de química. O sea, ya podéis imaginar todo el película. A nivel académico entonces, y luego por el... ¿Qué pasa? Pues vamos a dar a conocer a la sociedad la problemática que supone una enfermedad crónica como la glomerulonefritis, que se presenta en los primeros años de nuestra vida. Nosotros, desde que somos niños o en la primera adolescencia, vamos a ser enfermos hasta el día de nuestra muerte. Estemos trasplantados, estemos en diálisis, estemos en ERCA o estemos simplemente en la consulta de nefrología. Con todo ello lo que implica, tanto a nivel laboral, como a nivel de relaciones personales, relaciones de pareja, en la vida académica. ¿De acuerdo? Luego también es muy importante, sociedad general, pero vamos a pensar en las autoridades administrativas y sanitarias. La administración sanitaria, vale, pero como ya se ha dicho varias veces, aquí en el Congreso, las asociaciones de pacientes que están desempeñando una labor encomiable, porque están cubriendo, hay necesidades no cubiertas en el sistema sanitario que están proporcionando la ayuda de los pacientes, saben, trabajador social, nutricionista, psicología y además el poder, enorme poder, que también lo dijo ayer el doctor Caballero, si no recuerdo mal, el inmunólogo de aquí de Carvalho, el poder de la palabra del paciente frente a la palabra del médico. El médico, para mí, es el que tiene la autoridad, el que sabe de medicina y el que me da el tratamiento. Pero la persona que me va a escuchar cuando yo tengo un problema y que va a empatizar conmigo y que me va a dar alivio, todos los médicos también dan alivio, pero principalmente son otros pacientes que han pasado por lo mismo que yo. Entonces, la importancia del proyecto es que vamos a dar a conocer nuestra problemática a los sectores que van a suplir, buscamos con este proyecto suplir esas necesidades no cubiertas. Y luego también, hablar de la administración, yo soy funcionaria, como ha dicho Dani, de la Junta de Andalucía, pues los gestores administrativos que no son sanitarios también desconocen la problemática. Muchos de vosotros habéis pasado por un tribunal de estos de los centros de valoración de la discapacidad y muchos de ellos no saben ni lo que es una máquina de diálisis, ni lo que implica estar en diálisis, ni lo que implica tener una enfermedad crónica, no lo saben. De hecho, ahora, en el nuevo baremo de la discapacidad, hay un punto, bueno, no solo se valora lo que
que es la enfermedad en sí, sino que hay otros puntos que lo que hacen es modificar para subir o para bajar el grado de capacidad asociada a la enfermedad. Uno de ellos es el baremo de restricciones en la participación, que en nuestro caso, como enfermedades renales, todo lo habéis vivido para que voy a aplicar, pues la participación a nivel social y a nivel laboral, económico, etcétera, se ve muy reducido con los tratamientos. Entonces, nosotros con este proyecto que vamos a conseguir que esa administración, esa gente sepa que ese baremo hay que tenerlo en cuenta. Es que yo he encontrado en Almería varios casos en los que ese baremo 0 puntos, nada. O sea, nosotros tenemos una vida normal, pues no, están equivocados. Y en este proyecto eso sale. Ahora quiero también añadir, es importante que los pacientes participemos en este tipo de proyectos. No aparte de la encuesta, los grupos de trabajo, los grupos focales. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia cada vez se tiene más en cuenta en la toma de decisiones. A la hora de incluso para desarrollar o definir o diseñar un ensayo clínico, se tiene muy en cuenta cada vez más las necesidades de los pacientes. Entonces, eso redunda en el beneficio propio cada uno de nosotros y luego en el beneficio de la comunidad de pacientes en general. Por eso yo animo aquí a todos que de alguna forma, cada vez que se os presente la oportunidad de participar en algún estudio, sea el que sea relacionado con la enfermedad, os animo a participar porque es muy importante. Bien, como ha dicho Marta, lo importante es visualizar este grupo de pacientes con enfermedades glomerulares que tienen sus propias necesidades, tienen sus propios problemas. Al afectar un grupo joven de pacientes, es un grupo especial dentro de los enfermos renales, entonces es importante que estos pacientes también visualicen sus necesidades. Yo hablaré un poco de los resultados rápidamente, un poco de las cosas. Bueno, explicaré un poco, bueno, aquí la labor nosotros como médicos fue solamente los pacientes que ya estaban diagnosticados por biopsia de una enfermedad de estas glomerulares. Aquí veis todos los tipos de enfermedades glomerulares que entraron dentro del proyecto. Nosotros lo único que hacíamos el paciente estaba diagnosticado por cierta enfermedad, le pasábamos el cuestionario, le pedíamos que participaran y los pacientes lo rellenaban en su casa tranquilamente a través de un código QR. Ven, bueno, todo esto fue un poco el trayecto que se fue haciendo. Yo no lo voy a explicar en detalle, pero la idea de los folletos de los pacientes, identificar los tipos de glomerulonefritis y ahora estamos en la recogida de datos. Les voy a explicar un poco. Bueno, fue basado básicamente en la escucha de los pacientes y la única labor nuestra, los médicos, fue seleccionar los pacientes que ya estuvieran diagnosticados y estuvieran confirmados por biopsia que tenían tal enfermedad glomerular. Estas son la cantidad de pacientes, 337 adultos, 23 adolescentes entraron. En el adolescente, el menor de 18 años, además del cuestionario, se pasaba un cuestionario a los padres que eran sus cuidadores, porque también afecta la vida de calidad de vida de los cuidadores, que son los padres en este caso. Vieron todos los centros participantes, fueron muchos centros, 96 nefrólogos, 52 hospitales de toda España. Y veis vosotros la cantidad de glomerulonefritis. Hay unas que son más frecuentes, otras son menos frecuentes. De acuerdo a eso fue el grupo de participantes de pacientes. Vemos datos importantes sobre el impacto emocional y la autoestima. Vemos que el 72% de los adultos encontraban que había un impacto muy importante sobre su bienestar psicoemocional y en los adolescentes un 74%, y en la autoestima 57% de los adolescentes y 63%, independiente que si estaban riñón nativo, en diálisis o estaban trasplantados renales. El trasplantado tenía un mayor impacto sobre su autoestima y su afectación psicoemocional. Vemos vosotros que, de acuerdo al tipo de glomerulopatías, hay algunas que afectan más y otras menos, porque lógico, hay unas que tienen un pronóstico más grave, por lo cual el paciente va a estar sometido a un estrés emocional mucho más fuerte, y hay otras enfermedades en las cuales su manifestación sistémica es mucho más importante. Por ejemplo, las enfermedades con lupus, que tienen todo un efecto cosmético, otra cosa importante asociada, en el cual su impacto era mucho más alto con respecto a otras. Pero en general vemos que todas tienen una carga importante del gusto psicoemocional y de la autoestima del paciente. Vemos como las preocupaciones, la incertidumbre, los medios, la tristeza, la ansiedad, son las emociones que provienen en los pacientes. Lo que más proviene es la pérdida de calidad de vida, la preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a entrar en diálisis o no voy a entrar en diálisis? ¿Me van a trasplantar o no me van a trasplantar? ¿Mi enfermedad va a responder a la medicación o no va a responder? Son sus principales preocupaciones. ¿Necesitaré un trasplante o no lo necesitaré? ¿Ya? Es un poco la cosa importante. ¿Me moriré de esta enfermedad? ¿Ya? ¿O no me moriré de esta enfermedad? Cosas que muchos se plantean en estos pacientes y ven que son frecuentes preocupaciones y emociones de estos pacientes que tenemos nosotros. Bueno, un poco, aquí he recolectado un poco algunos comentarios de los pacientes que hacían en el cosa adverso, pero vemos que las emociones no son las mismas, que van cambiando a través de todo este proceso. Me diagnostican de una glomerulonefritis, entro en un tratamiento, sé si respondo o no respondo. No respondo, entonces tengo que entrar en diálisis, me va mal.
¿ya? Es decir, hay una tristeza importante. Primero está la preocupación y la incertidumbre en el momento que me diagnostican. Después viene el momento que yo ya perdí mi riñón y entré en diálisis, el momento de la tristeza, los sentimientos negativos. Pero ¿qué pasa? Después me ponen en lista de espera. Antes de trasplantarme, entonces empieza mi esperanza. Es decir, la gente tiene movimientos más de esperanza y de miedo porque no sé qué es lo que un trasplante, qué me va a pasar, cómo me voy a evolucionar, me va a responder, lo aceptará mi cuerpo, no este nuevo riñón. Después viene el momento de que me trasplantan. Entonces viene el momento de esperanza y optimismo hacia el futuro. Entonces, estas emociones también van cambiando a lo largo de la evolución de la enfermedad, ¿ya? Vemos, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad de apoyo psicoemocional de estos pacientes, vemos que los pacientes han necesitado de forma muy importante, ¿ya? Sobre todo el paciente cuando recién se diagnostica, donde sus sentimientos son más negativos. Pero vemos que de todas las cantidades de pacientes que ellos tuvieron la necesidad de un apoyo psicoemocional de algún profesional o algo, solo un 17% acudió a un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, en esto estamos muy lejos de las necesidades que tenemos de nuestros pacientes, ¿ya? Vemos el impacto en la calidad de vida del paciente en sus diferentes facetas. Aquí lo tratamos de graficar a lo lejos por poco tiempo y además que tenemos el libro. Vemos cómo de todo, desde las actividades diarias, desde los hábitos alimentarios, la higiene personal, la vestimenta, el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales. Preguntamos por diferentes facetas. Vemos cómo van cambiando de acuerdo a si es riñón nativo, estamos en diálisis, estamos trasplantados, cómo cambian diferentes afectaciones. Cuando el paciente está trasplantado está mejor, se siente mejor, pero podría hacer deporte, podría volver a trabajar después. Es decir, cambia sus necesidades y sus inquietudes de acuerdo a qué parte de la evolución de la enfermedad estoy teniendo. Relaciones personales, académicas, familiares, laborales, sexuales, de todo punto de vista impacta. Vemos que el impacto es diferente. La relación de pareja es un 72%. Muchos dicen que a raíz de la enfermedad han perdido su pareja, ¿ya? El impacto de las relaciones académicas. Muchos no han podido seguir estudiando o no han podido seguir trabajando en lo que estaban trabajando por efecto de la enfermedad. Las relaciones familiares, las relaciones sexuales, casi un 50% dice que esto le ha afectado su vida sexual, ¿ya? Que es parte de nuestra salud natural. ¿Ya? El impacto de las relaciones de amistad, ¿ya? Entonces vemos que esto impacta a todo nivel, que una enfermedad que impacta a todo nivel. Y vemos, por ejemplo, los síntomas que se perciben al inicio de la enfermedad, como los síntomas se mantienen a través de toda la trayectoria de la enfermedad. Si los pacientes siguen sintiendo los síntomas. Vemos como aquí hablamos de los síntomas más importantes, la hipertensión, el dolor, la fatiga, el cansancio y otros síntomas. Como vemos, la línea verde, la actualidad ya en el estado que estén trasplantados o no trasplantados y cómo son en el momento que debutaron. Vemos cómo esto se mantiene en el tiempo, si sus síntomas, mucha gente lo perciben que hasta la actualidad le limita su vida, los síntomas actualmente. Respecto a los tratamientos, bueno, aquí un poco tratamos de preguntar qué tipo de tratamiento es el que más le gustaría. Entonces, hablamos un poco que frene su enfermedad o que revierta su enfermedad y que mejore su función renal. Esto es lo que predomina sobre los síntomas. Lo que más quieren es que esto cambie el curso de su enfermedad y que logre determinarlo. Y después hablamos sobre esto, sobre preferencia y un poco la relación médico-paciente. Es decir, en el 86% de los médicos les explicó realmente, y esto nos dejó muy satisfechos a nosotros los médicos, sí, un poco de ego personal, pero que los pacientes se sentían de que los médicos sí les explicábamos los tratamientos. Pero solo en un 66% hubo podríamos decir una elección compartida, una elección entre ambos, tanto el paciente como el médico lo explicó. Y esto es lo que un poco, y que también quisimos ver un poco la evolución natural. ¿Qué tiempo pasa desde que me diagnostican hasta que realmente, sí, de que empiezan mis síntomas hasta que me diagnostican, más o menos varía entre 1 a 3 años, después hasta que inicio un tratamiento, del momento que me diagnostican, después el tiempo de evolución, cuánto tiempo iniciar la diálisis hasta el trasplante. Vemos que el proceso es largo, 10 años como promedio, pero como nos cuenta aquí Marta, ella lleva desde los 10 años, y el paciente 20, 30, 40 años, va pasando de acuerdo a la evolución que va teniendo el paciente. Y ya que veníamos a una reunión de asociaciones de pacientes renales, ya quisimos preguntar a los pacientes a través de esto, de cuántos de estos pacientes son miembros de una asociación. Y realmente nos llamó la atención, muy poco porcentaje de nuestros pacientes pertenecen a una asociación, solo un 7,5%. Entonces, esto es un mensaje para vosotros como asociación, que tenéis que aumentar vuestra influencia. Son pacientes que se sienten un poco huérfanos del punto de vista sanitario, del punto de vista psicológico, pero tampoco apoyo por otros pacientes. Y son muy pocos los que pertenecen a algún tipo de asociación, ¿vale? Entonces, un poco como conclusión de todo esto, las glomerulonefritis crónicas tienen una carga significativa y en todos los aspectos, físico, intelectual, mental, laboral, afecta a toda la salud, a todas las partes de la vida.
Hay sobre todo desde el punto de vista psicológico, cuando recién está diagnosticada la enfermedad, es el punto más grave, donde necesita un mayor apoyo psicológico el paciente, afecta la salud mental y afecta la salud mental de un grupo muy vulnerable. Donde comienza la enfermedad, comienza la adolescencia, los sentimientos negativos, se juntan los sentimientos de la adolescencia, todos los problemas propios de la adolescencia, más todos los problemas propios de la diagnosticación de una enfermedad grave. Y esto es un grupo especialmente vulnerable y sobre el grupo que tenemos que trabajar. ¿Ya? Hay necesidades de acortar los tiempos de diagnóstico, de que sean más certeros y sean más cortos. Y ese es un problema de nuestro sistema sanitario. ¿Ya? Es importante y es muy importante que el paciente esté informado y que participe de sus decisiones. A lo mejor el paciente no puede decir un tratamiento uno u otro, pero sí es importante participarlo, contarle lo que va a pasar con el tratamiento, cuáles son sus efectos secundarios del tratamiento, si lo desea o no, cuáles son los resultados del tratamiento, si se justifica. Y otra cosa muy importante es promover el contacto entre los pacientes. El paciente informado es el que mejor nos ayuda a un apoyo psicológico del paciente recién diagnosticado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora queríamos preguntarle un poco a Marta si estas cosas que refleja el estudio es lo que a ella le ha pasado como persona individual, es decir, si cree que estos resultados reflejan la realidad o no. Bueno, pues la importancia del estudio es precisamente que está reflejando con mucha fidelidad la realidad de los pacientes con glomerulopatía, ¿vale? Bueno, a nivel, por ejemplo, a nivel emocional, como ha dicho muy bien el doctor, pues el impacto es muy grande porque están en una edad de crecimiento personal, ¿vale? Empiezas a relacionarte con amigos. Entonces yo me he encontrado muchos casos de personas, de pacientes, a lo largo de mi trayectoria. Que se está quedando sin pilas. A lo largo de mi trayectoria como paciente, desde los 10 a los 53 años que tengo ahora, pues con personas que empezaron también muy jóvenes como yo y han tenido problemas pues en las relaciones de su entorno de amigos, en relaciones de pareja también. Incluso hay personas pues que han evitado tener pareja pues para evitar ser rechazados. ¿De acuerdo? Luego, a nivel académico, hay mucha gente que ha dejado de estudiar o que seguir una vida académica normal pues han tenido que salvar muchísimos obstáculos. Han tenido que compatibilizar los estudios con los tratamientos, con la diálisis, con los ingresos hospitalarios. Lo más difícil, ya os podéis imaginar, es compatibilizar esos estudios con la diálisis. Y luego, pues a nivel económico, ya entrando en el ámbito laboral, claro, somos personas, los pacientes glomerulópatas, vamos a decirlo así. No sé yo el doctor qué opinará de lo que acabo de decir, ¿vale? Pues que empezamos muy jóvenes, entonces tenemos toda la vida por delante. Hay proyectos vitales que no se puede, que hay personas que también depende mucho la personalidad, la forma, la iniciativa, el empuje que tenga cada uno, el entorno familiar, el apoyo que tenga. Muy importante, lo quiero decir antes de que se me olvide, afecta a nivel psicológico, yo creo, más al entorno familiar, a los padres sobre todo, que al propio paciente. Porque sobre todo los niños se encuentran incluso esa sobreprotección que es tan dulce, que tú estás en el hospital y estás protegida por enfermería, por otros pacientes, por los médicos, eres la niña o el niño mimado, está muy chulo, está muy bien, pero a la larga esa sobreprotección también perjudica mucho. Y yo pienso que la asistencia psicológica en este tipo de casos, a los familiares, sobre todo a los padres, es fundamental, porque esa sobreprotección que se hace para evitar que la persona sufra y también para evitar el sufrimiento también de los propios padres, a la larga te limita muchas veces a nivel social y a otros niveles, ¿no? Y luego, bueno, a nivel laboral, que era lo que iba a empezar a decir, pero he querido, para no olvidarme, que yo creo que es muy importante de esto que acabo de decir, cuando empiezas ya a plantearte tu futuro laboral, eres muy joven, estás empezando a trabajar, ya eres enfermo. Hay personas que deciden no trabajar, pero eso también es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque no vas a tener una independencia económica en el futuro. Si decides jubilarte, como en mi caso, yo por ejemplo, y gente que ya, como yo, en mi caso, lleva muchos años con la enfermedad y ya está muy cansada,
pues a lo mejor no lleva suficiente tiempo trabajado, también empieza a trabajar tarde por lo mismo, por el tema de la enfermedad. Y luego, si quieres jubilarte, pues ayer lo mencionó, no me acuerdo quién ahora mismo, yo me quedé con eso, digo, lo tengo que decir mañana yo en mi intervención. No tenemos una jubilación anticipada por la enfermedad renal crónica, que eso es una lucha que se está haciendo en federación. Bueno, lo dijo el presidente de COCENFE, efectivamente, ahora ya me acuerdo. Es muy importante, eso es importantísimo, sobre todo los pacientes jóvenes que no han trabajado suficientes años para tener una cotización bastante para poder jubilarse y no tener problemas económicos. ¿Vale? Eso es una realidad que se figura ahí con números, con porcentajes, con estadísticas, pero que está ahí. Y luego, pues a nivel, que os voy a decir, a nivel sexual, a nivel de pareja, pues ya lo he dicho, las limitaciones que tiene. Hay muchas personas pues, que pierden su pareja porque la pareja pues no se adapta a todo lo que es la enfermedad, no empatizan, no comprenden y se cansan. Y entonces se cansan y bueno, pues nada, imagino pues, que eso tiene que ser muy doloroso para la persona que encima tiene una enfermedad, se siente incomprendida y se ve abandonada. Eso tiene que ser durísimo. Por eso hay gente que lo evita y dice, ya, apoyo de primera, ya, ala. Todo el que se acerque, ahí te queda. Eso es lo que hay, ¿vale? Y luego, bueno, pues se habla también de otros aspectos que no son tan importantes bajo mi punto de vista, pero que también son importantes, el tema de la vestimenta, todo. Hay personas incluso que para que no se le vea el brazo de la fístula, pues van con manga larga pasando todo el calor en verano. O bueno, porque a lo mejor estás recién trasplantado, no te puedes poner unos pantalones ajustados porque te aprieta la barriga, pues vas con chándal todo el día y no vas elegante. Pero yo sí estoy de acuerdo, primero la comodidad, primero es tu salud y luego los tacones, las faldas y los vaqueros ajustados, que se los ponga otro. Y ya está. Yo ya no voy a decir nada más, yo creo que he hablado bastante, nos hemos pasado un poquito. Los demás, si quieren aportar algo en el turno de preguntas o quieren preguntarme algo a mí, al doctor, pues ya tenéis los micros disponibles. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, tanto al doctor Madrid como a Marta. Creo que nos han puesto la realidad y la verdad de las enfermedades glomerulares. Yo he tenido el honor de que me hayan pedido hacer el prólogo de este libro que vamos a presentar en Madrid el 4 de diciembre y, por supuesto, que os vamos a enviar, una vez que esté presentado, pues que a todos vosotros, a través de la Federación, a través de todos nuestros canales y a todas las asociaciones Alcer, para que podáis leerlo y podáis bueno, pues saber cómo vive una persona renal las enfermedades glomerulares. También hacemos los campamentos precisamente para eso, para evitar, los campamentos de Alcer son para evitar la sobreprotección de los niños y las niñas y evitar la sobreprotección de los padres, ¿no? Y también decirles que ellos tienen la enfermedad y que él les ayude a manejarlo. No sé si hay alguna pregunta para cualquiera de los ponentes. No veo ninguna mano levantada. Pero si no, bueno, la verdad que ha quedado bastante claro, sobre todo el enfoque humano que le hemos dado a estas enfermedades. Ah, mira, aquí hay una pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta era, me parece al doctor Miguel, creo que es para él la pregunta. ¿Todos los pacientes que tienen nefropatía por IgA son hiperinmunizados? Hay una... Me parece, creo que hay una parte es el trasplante, ¿vale? Y en esa parte del trasplante hay algunos que pueden estar hiperinmunizados. Me parece recordar, aunque yo no soy experto en trasplante, que precisamente las personas con glomerulonefritis, no sé si están en el segundo lugar de aquellos grupos de enfermedades que se hacen hiperinmunizados. Tiene lógica porque tienen un sistema inmune alterado durante mucho tiempo y probablemente pueda también favorecer que se produzca esto. Pero a la respuesta de si todos están hiperinmunizados, lo desconozco como dato real. Creo que no, que eso no será así, pero no soy experto en trasplante para responder esa pregunta con contundencia. Álvaro, no sé si tú...
Es que están confundiendo un factor. Uno está hiperinmunizado cuando uno desarrolla anticuerpos contra algún tipo de HLA, contra la identificación de otro órgano. Lo que ellos tienen es un sistema en el cual producen mucha IgA y lo que desarrollan es un anticuerpo contra su propia IgA, ya no contra otros, sino contra su propia IgA, que es lo que desarrolla toda la enfermedad. Por eso son complejos inmunes lo que se produce en el riñón y lo que desarrolla la enfermedad. Y son dos cosas diferentes. Ellos producen mucho anticuerpo, pero contra su propia IgA, que es una IgA que no es normal, que tiene una mutación, que es una IgA que es diferente. Pero esto no significa que tengan mayor riesgo de ser un rechazo, no significa que no se puedan trasplantar, que el trasplante no vaya bien. Lo que pasa es que la IgA tiene este problema que hay un 20% que vuelve a repetir la enfermedad en el trasplante renal, porque su sistema se sigue manteniendo, ya está sensibilizado contra su propia IgA. Y aunque uno ponga otro órgano, también hay posibilidad que se vuelva a desarrollar la enfermedad. Vale, muchas gracias. Bueno, la verdad que vamos un poco mal de tiempo, la verdad. Por favor, mandarnos vuestras preguntas si queréis a información@alcer.org. Para este sentido de comunidad, hemos creado en la Federación Europea una comunidad que se llama IgA Friends, o sea, como la serie IgA Friends. Y de verdad que os animo a que cualquier paciente persona con renal con IgA que se una a esta comunidad que hemos creado en Europa, pues para poner en común, para hablar de la IgA, hacemos cafés, hacemos reuniones online para poner en común tratamientos, opciones, experiencias, y de verdad que os animo a que todos los que tengáis IgA os unáis a esta comunidad IgA Friends que hemos creado desde la Federación Europea. Muchas gracias a todos por vuestra atención.